Historia del conocimiento y la educación, por Patrick Cañón, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. ¿De dónde proviene el afán por el aprendizaje y el conocimiento? Todo comienza con la curiosidad. El mito de la caverna de Platón es el relato que cuenta cómo las personas habitaban en la oscuridad y por su sentido de querer saber corren hacia la luz y descubren que el mundo va más allá. ¿Cuáles fueron las teorías antiguas del conocimiento? A través de la historia han surgido diferentes corrientes filosóficas respecto del conocimiento, tales como idealismo representado principalmente por Platón y Descartes, el realismo de Aristóteles, el criticismo de Kant y el empirismo de Hume. Idealismo. Formalmente Platón hizo la pregunta ¿qué es el conocimiento? Y rechazó la concepción que reinaba en la filosofía hasta ese momento, que afirmaba que el conocimiento significaba la percepción. Así llegó a alcanzar una certeza primera: pienso, existo. Idealismo de Descartes. Su estrategia no fue el rechazo a la negación de la duda, sino su aceptación hasta las últimas consecuencias, es decir, utilizó la duda como método y sometió todo conocimiento a la duda con el fin de encontrar una verdad de la que ya no se pudiese dudar. Realismo. Aristóteles. En la filosofía Aristóteles distinguía una parte teórica relativa al ser, sus elementos, causas y principios, una parte práctica sobre la actividad del hombre y una parte poética acerca de la creación. El objeto de la ciencia es lo general a lo que se llega por la razón. Criticismo. Kant. La teoría del conocimiento de Kant, presentada en su crítica de la razón pura, es uno de los grandes hitos en la historia de la filosofía. Con ella pretende responder las objeciones de Hume respecto del fundamento del conocimiento científico basado según el filósofo. El empirismo. Hume aplicó el método científico al estudio del espíritu humano, analizando los procesos psíquicos con un modelo en el que los elementos básicos son aquí las percepciones, impresiones e ideas simples relacionadas espontáneamente entre sí según las leyes de asociación de ideas. ¿A qué se le conoce como escuela? El término escuela deriva del latín escuela y se refiere al espacio que los seres humanos asisten para aprender. ¿Cuáles fueron las primeras escuelas en el mundo? La escuela como institución surge como consecuencia de la alfabetización. El desarrollo de las escuelas como lugares alejados de los procesos productivos primarios de la sociedad está estrechamente conectado con el desarrollo de la escritura. ¿Cuáles fueron las primeras escuelas en el mundo? Escuela sumeria. Al principio, dicha escuela daba una enseñanza profesional, es decir, se destinaba a la formación de escribas, necesarios a la administración pública y a las empresas mercantiles. Orígenes. Resaltan personajes como Homero, que a través de los relatos y hechos fantásticos, la Ilíada y la Odisea aporta a la educación, la formación y crecimiento personal de los ciudadanos, enfatizando los valores y principios que las personas deben alcanzar. El Kindergarten de Freud, pedagogo de origen alemán, es creador e impulsador del desarrollo de la educación preescolar de mayor trascendencia en la educación, el kindergarten o jardín infantil. Freud planteó conceptos didácticos, pedagógicos y metodológicos revolucionarios para la época. Educación contemporánea. Con el método montessoriano los niños aprenden a leer, escribir, contar y sumar antes de completar los 6 años de edad. Desarrollo de las aulas abiertas, los materiales de aprendizaje manipulables, los juguetes didácticos y la instrucción programada. Alfredo Adler. El objetivo de la educación es el desarrollo del sentimiento comunitario, el poner lo propio al servicio del bien común. La meta de la educación adleriana, educar para la cooperación. Jean Piaget.
Fue el precursor del estudio del desarrollo cognitivo y lo consideró como el producto de los esfuerzos del niño por actuar en su entorno. Escuela activa o no. La escuela activa es la escuela de la acción, del trabajo, de los alumnos guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan la información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es pedagogía? La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo pedagogos. Este término estaba compuesto por paidos, niño, y gogía, conducir o llevar. Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. ¿Cuál fue el origen de la pedagogía? Tiene su origen en las comunidades primitivas, y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimentación y supervivencia. También es en este momento en el que se comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, padres a hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. ¿Cuáles fueron las fases de la pedagogía? En el siglo XII y XIII surge la escolástica, pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. En los años 1324 y 1415 surge este periodo de la corriente humanística, en donde la educación se opone a la severidad de la disciplina religiosa. Contrarreforma. Publicaba un libreto para la instrucción y la educación cristiana de los niños, pero en Alemania Martín Lutero tomaría su posición respecto a las elaboraciones de sus colaboradores. Luego sigue la pedagogía tradicional, la pedagogía moderna y la pedagogía contemporánea. ¿Qué es andragogía? Es la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de participación, horizontalidad y flexibilidad. Se expresa como la disciplina educativa que trata de comprender al adulto desde todos los componentes humanos, es decir, como un ente biológico, psicológico y social. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos? Pues existe el modelo tradicional, el modelo romántico, el conductista, el desarrollista y el socialista y el constructivista. ¿Cuál es el concepto de formación? Formación es el proceso y el efecto de formar o formarse. Esta palabra procede del latín formatio en pedagogía y de un modo muy amplio. La formación hace referencia al proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Se identifica también con un conjunto de saberes. ¿Cuáles son los tipos de formación? Formación continua o permanente, formación cívica y ética, formación profesional, formación a distancia y formación por competencias. ¿Cuál es el concepto de colegio? Colegio es un término que procede del latín collegium. Este vocablo, a su vez, tiene su origen en el verbo collegere, reunir. Un colegio es un establecimiento dedicado a la enseñanza. ¿Qué es universidad? Del latín universitas. La universidad es una institución de enseñanza superior formada por diversas facultades y que otorga distintos grados académicos. ¿Cuál es el futuro? Pues es todo lo que podamos crear, todo lo que podamos desarrollar, aplicaciones, softwares, y pues así alcanzar una meta. Muchas gracias.